Buenas tardes a todos nuevamente, bienvenidos a los que recién se conectan. Gracias por participar una vez más de nuestro ciclo de capacitaciones. En el día de hoy la temática va a ser nuestro Universal Motor Controller, que es la solución que ABB tiene para la supervisión, protección y control de motores críticos. La disertación en el día de hoy va a estar a cargo de Rafael Caputo. Él es ingeniero electricista y Product Marketing Specialist para soluciones de salida motor y calidad de energía. Como siempre, en el caso de que surgiera alguna consulta a lo largo de la presentación, les pedimos por favor que la canalicen a través de preguntas y respuestas que encuentran a la derecha de su pantalla. Y la presentación va a estar siendo grabada, por lo que en el día de mañana les vamos a estar compartiendo dicha grabación para que tengan el material de consulta. Rafael, si estás listo, podemos comenzar. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Valeria. Vamos a dar inicio entonces a la capacitación. Voy a compartir mi pantalla. Me avisas por favor cuando se esté viendo. Ahí ya se ve. Bueno, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por su presencia en el día de hoy. Como Valeria les comentó, hoy vamos a hablar de UMC. Es un equipo dedicado a la supervisión, protección y control de motores críticos. Y vamos a tratar de explicar un poco de qué se trata este producto y para qué nos va a servir. Bueno, antes que nada, siendo una capacitación online y que no nos estamos viendo, me presento. Mi nombre es Rafael Caputo. Algunos de ustedes que están habituados a estas capacitaciones ya me conocerán. Para quienes no me conocen, soy ingeniero electricista de la UTN, ingresé en ABB en el año 2007. Estoy pasando por distintas posiciones y actualmente me encuentro manejando lo que está relacionado con arranque de motor y calidad de energía en baja tensión. Dentro de este portafolio, el de arranque motor, encontramos este equipo del que vamos a hablar hoy. Para ordenar un poco la charla, hablando de la agenda, ¿qué vamos a tratar hoy? Principalmente lo conceptual. ¿Qué es UMC? ¿Cuándo convendría utilizarlo? ¿Dónde? ¿Qué tipo de aplicación? ¿En qué circunstancias? ¿Y qué puedo hacer con este equipo? ¿Qué funcionalidad tiene? ¿Qué me permite hacer? Y luego una descripción de las características generales del sistema, sus componentes, qué funciones pueden realizar, qué protecciones trae incorporadas el equipo y un poquito de parametrización, cómo se hace la configuración del equipo. Bien. Bueno, primera pregunta, ¿qué es UMC? Como su nombre lo indica, UMC viene de el título, Universal Motor Controller, es el nombre en inglés del equipo, de ahí viene este apócope de UMC, que es como lo llamamos comúnmente. Se trata de un relé inteligente diseñado principalmente para controlar un motor de forma segura y eficiente. Y tiene varias funcionalidades que lo hacen un producto ideal para lo que es un centro de control de motores, ¿no? Donde haya tableros con gran cantidad de salidas a motor dedicados a controlar y proteger muchos motores. Esta es una solución muy adecuada para ese tipo de aplicaciones. Bueno, ¿cuándo utilizar UMC en reemplazo de otras soluciones más tradicionales, podemos decir? La idea es que este producto es para controlar motores críticos, motores importantes dentro de una planta o dentro de cualquier aplicación. Y muchas veces la importancia no está directamente relacionada con la potencia. No significa que un motor tiene que ser grande para que justifique utilizar este equipo UMC en su comando y protección. Un motor puede ser crítico por su potencia, es uno de los factores,
puede ser crítico porque maneje un proceso importante del cual nosotros necesitamos tener información y tal vez una falla en ese proceso sería algo crítico con pérdidas económicas importantes, pérdidas de material, pérdidas de producción, tiempos de procesos, con lo cual tal vez un motor no de mucha potencia o sí puede generar trastornos importantes al presentarse una falla. Entonces necesitamos tener un control permanente de ese motor, un monitoreo y una protección adecuada. También puede considerarse crítico un motor por un difícil acceso, porque se halle en una zona muy remota donde el hecho de tener que ir a hacer una reparación o reemplazo sea muy complicado, ya sea por estar en campo o por estar bajo tierra o por estar en altura, digamos, son distintos factores que pueden convertir a un motor en crítico, más allá de su alta o baja potencia como mencionamos al principio. Entonces, esto es específico, dedicado para motores importantes, críticos. Bueno, ¿dónde utilizarlo? Los principales segmentos de aplicación en la industria del petróleo, lo que sea refinerías, plataformas, pozos petroleros, es un equipo interesante, muy utilizado en estos casos. Todo lo que es minería o plantas cementeras también es un bastante de aplicación. Papeleras, industrias químicas, es otra de las posibilidades, y en menor medida también se suele utilizar en siderurgias, plantas de agua, alimentos y bebidas, son otras de las aplicaciones, en menor medida no tan importantes como las primeras. Esto es un producto ideal, como mencionábamos antes, para CCM, para centros de control de motores. Bien, ¿qué se puede hacer con UMC? Como mencionamos en el título de la charla, se pueden hacer varias funciones con este equipo. Es un relé inteligente, pero podemos mencionar 4 funciones principales. Se pueden cubrir 4 necesidades muy importantes en lo relacionado al motor. Este equipo nos permite controlar el motor, digamos, tener control del arranque y parada del motor desde el propio equipo. Tenemos la posibilidad de proteger al motor, no solo con la protección típica de sobrecarga que nos puede dar un equipamiento más básico, sino con varias protecciones más, mucho más complejas, que vamos a ir detallando a lo largo de la charla. También nos permite monitorear variables y estados vía comunicación, podemos relevar datos y llevarlos a un sistema de control para tener visualización remota de distintos procesos, y también es una herramienta muy potente de diagnóstico, porque tiene, digamos, muy útil en lo que es mantenimiento, tiene contador de maniobras, contador de horas de funcionamiento, monitor de carga térmica, nos permite saber cuánto tiempo, en cuánto tiempo el equipo podría dar una falla de sobrecarga, funcionando el motor a una determinada corriente. Entonces el equipo tiene la capacidad de calcular el tiempo, digamos, tiene distintas herramientas que nos permiten tener datos del funcionamiento y el estado del equipo. Como podemos ver, es un sistema modular. Se va a componer de una unidad principal y varios accesorios que van incrementando la funcionalidad del equipo. Con la unidad principal se pueden hacer muchas funciones, digamos, la mayoría de las funciones básicas se van a poder hacer con la unidad principal, y con los módulos adicionales vamos a ir complejizando el sistema a medida que sea necesario en función de los requerimientos. Vamos a la descripción de cada uno de estos componentes. El componente principal
denominado UMC 100.3. 100.3 es la versión. UMC es un equipo que tiene varios años y fue evolucionando, ¿no? Fue mejorando generación tras generación. La generación actual es la denominada 100.3. Entonces, la unidad principal, como se puede ver en la imagen, es, digamos, es el cerebro que comanda todo el sistema. Aquí está la lógica de control, las protecciones, digamos, más básicas están incorporadas en este módulo. Aquí en este módulo es donde se van a insertar, si fuera necesario, los módulos de comunicación o el panel de mando, o todos los diferentes adicionales van a estar interconectados a este módulo principal. Algunos datos técnicos para mencionar de este módulo: podemos manejar motores de hasta 1000 volts de tensión nominal. Esto es, por ejemplo, es muy útil en la zona de Comodoro Rivadavia. Se suele usar en el petróleo, se suele usar tensiones nominales de 1000 volts. Entonces, esto es una protección útil para motores de 1000 volts, que es algo tal vez no tan fácil de conseguir en el mercado, ¿no? Luego, en lo que es la protección de sobrecarga incorporada, este equipo cuenta con protección de sobrecarga electrónica con distintas clases de disparo. En otras charlas anteriores hemos hablado bastante de lo que es la clase de disparo. Está relacionado con el tiempo de arranque del motor en función de la inercia de la carga, de la máquina que se está moviendo. Bueno, en función de ese tiempo es conveniente seleccionar una clase de disparo mayor o menor, que va a, digamos, esperar que el pico de corriente de arranque pase, que baje la corriente para poner en funcionamiento las distintas protecciones. Bueno, este equipo permite seleccionar entre clases de disparo desde la 5 hasta la 40. La medición de corriente se hace a través de este módulo principal. Como se puede ver en la imagen, en la parte blanca, la parte trasera del equipo, se alcanzan a apreciar 3 orificios. Por esos orificios es donde se va a pasar el cable de alimentación que va a ir al motor, va a pasar por el interior de esta unidad de control, y allí es donde se alojan los TI, los transformadores de corriente propios del equipo. Entonces, hasta un rango de 63 amperes de corriente nominal del motor, no hace falta ningún accesorio, ningún transformador de corriente externo. Podemos controlar y proteger motores directamente con este módulo sin necesidad de adicionar. Eso sería desde motores muy pequeños, desde los 240 mA, hasta motores de 63 amperes. Luego, para motores de mayor potencia, recurriremos a uno de los accesorios, que es el transformador externo. Pero hasta 63 amperes, la medición es directa y viene incorporada en el módulo principal. Tensión de alimentación de este módulo principal, tenemos dos variantes. Puede venir con alimentación de 24 volts o un rango más alto de 100 a 240 volts de alterna o de continua, que es el principalmente utilizado en 220 volts de alterna. Existen estas dos variantes. Esto es una innovación respecto de la gama anterior. Anteriormente únicamente venían con 24 volts. Bueno, hoy se disponen las dos versiones, 24 volts o el rango alto de 100 a 240 de alterna o de continua. El equipo cuenta con entradas y salidas digitales o analógicas, ya lo vamos a ver más en detalle, pero en principio este módulo básico cuenta con 6 entradas digitales de 24 volts y una entrada para PTC. En cuanto a las salidas, tenemos 4 salidas digitales, 4 salidas a relé
que son las que se van a utilizar para comandar otros dispositivos, como pueden ser contactores, por ejemplo. Bien, este módulo principal, es el que se utiliza siempre. Cualquier sistema compuesto por UMC va a tener este módulo principal y luego se le van a ir incorporando otros módulos si son necesarios. En la mayoría de los casos, con este módulo es suficiente y se cumple un amplio rango de funciones. Bien. Acá tenemos por un lado, un esquema de lo que es un esquema lógico de cómo trabaja esta unidad principal, en la imagen que tenemos a la izquierda. En la parte superior está representado lo que sería el módulo de alimentación. En la parte central tenemos el módulo de protección, donde podemos ver que va a haber distintos bloques de función asociados a distintos tipos de protección que van a accionar sobre una unidad de disparo. Luego esa unidad de disparo va a trabajar sobre los contactos de salida que van a actuar en consecuencia, abriendo un contactor o mandando a disparar un interruptor, por ejemplo. En la parte inferior lo que encontramos es lo asociado al control del motor. En este caso, lo que se puede apreciar es que esta parte puede estar influenciada por entradas digitales o entradas desde el bus de comunicación o desde el panel de mando, por ejemplo. Todo esto nuevamente va a influir sobre las salidas. Entonces, todos estos bloques interconectados hacen a lo que es la funcionalidad completa del equipo en el control y protección del motor. En la parte derecha lo que tenemos es un dibujo, son dos dibujos en realidad. Uno está representando al módulo alimentado con 24 volts y en el otro el módulo de 100 a 240 volts. Básicamente son iguales, lo único que cambia es la bornera de alimentación, es separada, la que tiene el rango de 100 a 240 volts. Como podemos ver, por ejemplo, esta parte, voy a ayudarme con el puntero. En esta parte lo que tenemos es el punto de conexión del panel de mando. Si conectáramos el panel de visualización y control, se va a conectar en esta ficha, podemos decir. En la parte superior tenemos las salidas, lo que serían los relés de salida. Estos dos bornes son donde se conecta, esto sería una entrada analógica, donde se conectan lo que viene de los sensores PTC, si queremos monitorear temperatura del motor, o más que nada proteger contra sobretemperatura del motor, se va a conectar en esta parte. Estos dos terminales son para ampliaciones. Esto es la comunicación con un segundo módulo de ampliación. Ya vamos a ver qué módulos hay disponibles. En esta parte lo que tenemos representado es un ejemplo de un módulo de comunicación. Vamos a ver que existen distintos accesorios de comunicación, distintos módulos en función del protocolo de comunicación que se requiera. Y en esta parte de abajo lo que tenemos son las entradas. Por un lado, la alimentación de potencia. En este ejemplo tenemos la alimentación de 100 a 240, en este ejemplo tenemos la alimentación de 24. Todos los demás son entradas digitales. Bien. Vamos a otro de los componentes. Entonces, en orden de importancia, como vimos, el módulo principal es la unidad de potencia, la unidad de control, ¿no? El módulo UMC 100.3.
Después, ¿cuál es el accesorio de todas las versiones, de todas las opciones que hay? ¿Cuál es el accesorio más utilizado? El panel de mando y visualización. ¿Para qué? A ver, ¿qué se puede hacer con este panel y por qué es tan utilizado? Hay 4 funciones principales que cumple este panel. Podemos hacer comando, parametrización, visualización y almacenamiento de datos. Este panel nos permite arrancar y parar el motor. Como se puede ver en la imagen, tiene 2 botones marcados con color rojo y verde. Estos botones, lógicamente, uno es para arrancar, el otro es para parar el motor. Se puede hacer la parametrización del equipo a través de este panel. Nosotros podemos configurar el equipo, los seteos de las protecciones, los niveles de corriente y demás. Y también podemos visualizar las variables. Como ven, tiene un display en el cual nosotros podemos leer los datos del motor, leer la corriente, leer las distintas variables del sistema y los estados. Por ejemplo, podemos ver los estados de las salidas, qué salida está activa, cuál no, lo mismo con las entradas. Tiene varias posibilidades de visualización. Y también tiene la capacidad de memorizar este juego de parámetros. Con lo cual, si yo tuviera un centro de control de motores con 10 motores iguales, no voy a necesitar 10 paneles de mando. En general, lo que se hace es adquirir un panel de mando en el cual a través del mismo se programa el equipo, se cargan los datos y luego con ese mismo panel se toma la parametrización del primer equipo, se guarda en el panel y se va descargando a los demás equipos. Entonces podemos interpretar este panel también como un pendrive, como una memoria que podemos ir llevando los parámetros de un motor al otro. Entonces es muy sencillo y muy utilizado este accesorio. Si bien no es imprescindible, porque insisto que lo único que realmente es imprescindible es el módulo principal. En el caso de tener únicamente un módulo principal, si estuviera relacionado con un sistema de control, yo podría hacer la programación del equipo vía comunicación. Entonces no necesitaría un panel de mando. Pero por lo general siempre se compra al menos un panel de mando y es el accesorio más utilizado. Este panel de mando cuenta con un display gráfico con luz propia. Esto es interesante a veces, según donde está instalado el equipo, si no hay buena iluminación o molesta algún reflejo, es interesante que cuente con una luz propia del panel. Tiene un puerto USB para la comunicación con la PC, como se ve en este sector. Esto es una especie de goma que se saca y acá tiene un puerto mini USB para vincular esto con una computadora. Es un cable estándar, como podría ser un cable de un celular para vincularlo a una PC o para vincularlo a un cargador. Es mini USB a USB. No es un accesorio que se venda con el equipo, dado que es un cable común que se consigue en cualquier lado. El display maneja 8 lenguajes, obviamente uno de ellos es el español, y existe la posibilidad de montar este panel directamente sobre el módulo principal UMC 100.3 o bien llevarse al frente del tablero. En la puerta del tablero se podría montar este panel y manejar el motor desde ahí sin necesidad de abrir la puerta. Para ello se requiere un cable de extensión del panel hasta el módulo principal. El grado de protección de este panel es IP52, con lo cual ya es bastante bueno, pero incluso puede mejorar, se puede llevarse a IP54 mediante un accesorio que es un capuchón de silicona que nos va a mejorar aún más este módulo
este módulo de mando, este panel de mando. Bien, ¿qué otra posibilidad, qué otros accesorios diferentes tenemos? Módulos de comunicación. Como ven en la imagen, hay 6 posibilidades distintas de comunicación. Las distintas posibilidades van a estar definidas en función del proyecto, de qué tipo de comunicación se necesite. Digamos que el módulo principal no trae ninguna comunicación embebida, dado que no siempre es necesaria una comunicación y no tendría sentido incluir una comunicación que encarezca al equipo si no siempre es necesario. Entonces el equipo base viene preparado para insertar cualquiera de los módulos de comunicación en función de la necesidad del cliente. ¿Qué variantes tenemos? Bueno, el primero es el MTQ22, que es el módulo necesario para la comunicación Modbus TCP. En este caso, no se inserta un cartucho en el equipo, sino que se monta de forma separada. Su montaje en Rieldin, la imagen que tenemos es esta. Este sería el módulo MTQ22. En este caso, esto va a estar dentro de una red del tipo Modbus TCP. Acá se ven los 2 puertos RJ45 que van a ser parte de la red. Y luego, acá tenemos los 4 puertos de comunicación que van a ir hacia distintas UMC. Es decir, con este módulo de comunicación nosotros podemos alimentar 4 diferentes UMC. Entonces, si yo tengo un proyecto con comunicación Modbus TCP, con 8 motores, voy a necesitar 4 UMC y 2 módulos de comunicación, particularmente para este caso de Modbus TCP. Para el caso de Profinet pasa lo mismo. Este es el módulo Profinet, se llama PNQ22 y la lógica es la misma que les comenté recién. Un módulo cada 4 UMC. Otras posibilidades de comunicación, Ethernet IP. En este caso es un módulo que se inserta, como verán acá, se inserta en el módulo principal. Luego tenemos la posibilidad de Modbus RTU, en este caso también conocido como Modbus Serie o Modbus 485. Es un módulo que se inserta en el módulo principal de UMC. Todos los que van insertados es un módulo por cada equipo. Ya no va lo de 1 cada 4, es 1 por cada equipo. Lo mismo sucede en el caso de Profibus, se llama PDP32, y en el caso de DeviceNet es DNP31. Algo que se aclara en esta parte es que estos módulos, los primeros módulos son obligatoriamente de montaje separado. Los otros 4 pueden montarse directamente sobre el módulo principal UMC o separados sobre un accesorio, un adaptador para montaje en Rieldin que se llama SMK, que está ejemplificado acá. Este es el SMK es el accesorio de montaje independiente. ¿Ven? Estas 2 posibilidades, podemos separar el módulo de comunicación. ¿Para qué lo podemos separar? Bueno, se suele utilizar mucho esto en tableros de, digamos, de cartuchos extraíbles, donde el módulo de comunicación no está dentro del cassette, sino que está en el canal de cables, por ejemplo. Entonces, es conveniente ese montaje separado para poder cambiar rápidamente un cassette, una unidad de potencia, sin tener que desvincular la comunicación. Entonces, se hace muy práctico de esa forma, no se pierde la comunicación y se puede reemplazar la parte de potencia. Bien, otro accesorio posible es los transformadores de corriente externos. ¿Cuándo vamos a usar un transformador de corriente externo?
cuando se quiere o se necesita controlar un motor cuya corriente nominal es superior a los 63 amperes. Como dijimos antes, hasta 63 amperes el UMC 100.3, el módulo principal, lo controla directamente a través de sus TI internos. El cable se pasa por adentro del equipo y lo controla directamente. Cuando la corriente es superior a 63 amperes, vamos a recurrir a los módulos, a los transformadores externos. Estos transformadores externos son trifásicos, es un solo cuerpo con las 3 ventanas, como se puede ver en la imagen. Digamos que son transformadores de corriente especiales, no es un TI común que puedan conseguir en cualquier lado, sino que es un transformador especial de alta linealidad, ¿no? Digamos que no satura, sino que tiene una alta linealidad. Y se pueden, digamos, a través de estos equipos, controlar motores de hasta 850 amperes, con lo cual el rango de trabajo es muy amplio. Vienen 4 modelos, los vamos a seleccionar en función de la corriente que necesitemos. Por encima de 63 amperes, tenemos hasta 185, hasta 310, hasta 500 o hasta 850 amperes. En función de eso elegimos si se necesita un juego de transformadores externos. Otra posibilidad, otra funcionalidad extra que tiene el equipo es este accesorio denominado SEM11, que es un sensor externo de fuga a tierra. Acá hay que hacer una aclaración. El módulo principal, UMC 100.3, ya cuenta con la posibilidad de censar corrientes de fuga. Digamos, si queremos ver una posible falla a tierra, el módulo principal lo va a detectar en determinadas condiciones. ¿Cuál es la condición? Que la corriente de fuga que puede ver tiene que ser del orden del 20% de la nominal, para que pueda detectar directamente sin necesidad de ningún accesorio. Es decir, si la corriente nominal fuese de 10 amperes y existiera una corriente de fuga de 2 amperes, el equipo la va a ver, 2 o más. Corrientes inferiores a los 2 amperes, o sea, menores que el 20% de la nominal, no las puede leer directamente. En esos casos sí es necesario un toroide externo, un sensor externo de fuga a tierra, como este denominado SEM11. Entonces, en esos casos se utiliza este tipo de accesorios. También vienen en 4 versiones, lo que cambia en estas versiones es el tamaño de la ventana y en función de la corriente que se va a manejar. Estos equipos tienen, digamos que por la ventana se pasan los 3 cables de potencia, y si existe una corriente de fuga va a inducir en esta parte del sensor una tensión que este sensor la va a traducir en un cierre de contacto. Esto acá externamente tiene un contacto que se cierra y se cablea al módulo principal de UMC como una entrada digital. Entonces el módulo principal UMC va a detectar una fuga a tierra, ya sea por sus propios medios o por una entrada digital destinada a fuga a tierra, que le va a venir desde un módulo de este tipo SEM11. Bien, la regulación fina de la corriente de fuga se hace directamente desde este accesorio. A través de un potenciómetro se regula la sensibilidad. Como podrán ver, el módulo de 20 milímetros de ventana se puede regular una sensibilidad de 80 mA hasta 1,7 amperes, así variando por todos los módulos, en donde el más grande es de 120 milímetros la ventana, y se pueden regular corrientes de fuga de 300 mA hasta 13,6 amperes. Con esto cubrimos distintos rangos de corriente de fuga cuando se quiera o se exige en el proyecto también proteger contra fallas a tierra. Si no se exige, este accesorio no se va a utilizar y se economiza la solución.
Otro módulo que se puede agregar si fuera necesario son los módulos de tensión. Existen dos versiones de módulo de tensión, el BI 150 y el BI 155. Lo que cambia entre ellos es si consideramos una red puesta a tierra o una red aislada. Son aptos hasta 690 volts. O sea, este módulo que nos va a agregar es la posibilidad de incorporar protecciones de tensión. Más allá de las protecciones de corriente incorporadas en el módulo principal, con este accesorio también podemos ver, por ejemplo, la falta de fase, la secuencia, cosas adicionales. Si bien el módulo principal tiene protecciones relacionadas con este tema, lo va a hacer a través de la medición de corriente. Yo puedo detectar una falta de fase por corriente. Puedo detectar alguna, en mayor o menor intensidad, la variación, un desbalance, lo puedo detectar. Pero lo voy a hacer con el motor en funcionamiento. Cuando el motor ya arrancó y pude medir la corriente, me doy cuenta de este problema. El hecho de agregar el módulo de tensión nos permite detectar estas anomalías antes de que el motor arranque. Entonces, evitamos arrancar en una condición desfavorable. Además, nos brinda mediciones adicionales. Podemos ver las tensiones de fase, la potencia, digamos, las tres potencias, activa, reactiva y aparente. También nos permite medir energía, factor de potencia y distorsión armónica, que es algo muy, muy apreciado en estas épocas que los armónicos están muy presentes en las instalaciones. Tener el dato de THD en corriente y en tensión también es algo muy interesante. También tenemos los módulos de expansión de entradas y salidas. Como dijimos, el módulo principal tiene entradas digitales, tiene salidas a relé, tiene una entrada analógica de PTC. Si eso no fuera necesario, se pueden agregar estos módulos adicionales. En la mayoría de los casos, con lo que trae el módulo de base, se alcanzan a cubrir las lógicas más tradicionales. Pero si fuera necesario ampliaciones, tenemos estos módulos de expansión. En el caso de los DX, ya sea el 111 o el 122, son ampliaciones. Lo que cambia entre ellos es la tensión de alimentación. Lógicamente, para un UMC 100 cuya alimentación es 24 volt, el módulo correspondiente sería el 111, que se alimenta también en 24 volt. Para el caso de 220 va a corresponder el de X122. En cuanto a cantidad de entradas y salidas, son idénticos los dos. Cuentan con 8 entradas digitales, 4 salidas digitales, salidas a relé, una salida analógica que puede ser del tipo 420 mA o 0 a 10 volts. Eso es lo que trae cualquiera de estos dos módulos. En el tercer caso, el AI111 es un analog input, es un módulo de entrada analógica. Y cuenta con 3 entradas analógicas. Y esas 3 entradas analógicas pueden ser de distintos tipos. Puede ser PT100, PT1000. En algún otro momento explicamos que eran resistencias variables con la temperatura que nos permiten medir un valor continuo de temperatura, tanto como las del tipo KT, y si no también podemos medir variables analógicas de tensión o de corriente, 0 a 10 volt, 420 mA. Bien, para cerrar el tema de componentes, acá lo que vemos es
digamos, el esquema, cómo se va formando el esquema con todos los componentes. Lógicamente vamos a partir de un motor, que es el que queremos controlar y proteger. Ese motor va a tener una alimentación que puede ser de hasta 1000 volts de corriente alterna, va a tener una protección de cortocircuito externa y un contactor de mando externo. Sería el esquema tradicional. A ello se le incorpora este módulo UMC, en donde vamos a medir la corriente a través de sus 3 CI incorporados, y luego acá podemos ver todo lo que son las distintas entradas y salidas del equipo. Vamos a tener una parte de alimentación de potencia, que puede ser 220 o 24, como ya vimos. Vamos a tener las salidas digitales. Fíjense que acá lo que tenemos son 2 entradas. Estos son, podemos llamarle contactos secos. Tenemos una doble entrada, acá vamos a traer alimentación de potencia externa. Esto puede manejar hasta 220 volts o 250 volts, puede ser lo que maneja este contacto. Y en determinada condición, este contacto de salida se va a activar. Cuando este contacto se activa, tenemos presencia de la DO0. Eso nos va a permitir alimentar la bobina de un contactor que va a hacer que arranque el motor. Lo mismo con las otras salidas digitales. Luego tenemos, bueno, esto lo dije recién, ¿no? Acá ingresamos con tensión esto sería una tensión auxiliar para manejar los relés de salida. También podemos conectar pulsadores externos. El equipo nos permite manejar el motor desde el panel de mando, pero también nos permite manejarlo desde pulsadores externos, pero no que el pulsador accione directamente sobre un contactor, sino que el pulsador se interpreta como una entrada digital y el equipo va a hacer el procesamiento de la señal y direccionarlo a una salida digital. ¿Para qué? Para tener registro de lo que se hizo, para tener control de cantidad de maniobras, del tiempo de funcionamiento, etc. Entonces, todo lo que se puede hacer de forma tradicional va a pasar a ser controlado por el módulo UMC. Entonces podemos cablear pulsadores externos de marcha y de parada. Podemos a través de esta salida digital hacer una indicación de falla mediante un piloto luminoso, por ejemplo. Y acá vemos digamos, esta entrada X7 y X8 es para conectar un sensor externo de PTC. Están los termistores que están dentro del bobinado del motor, que relevan la temperatura del bobinado del motor, y lo vemos acá como una entrada analógica. Muchas veces una protección que únicamente se base en la corriente del motor no es suficiente para proteger el motor. Hay determinadas condiciones en donde puede existir una sobretemperatura del motor sin haber una sobrecorriente. Entonces, eso es necesario protegerlo con este sistema de protección por PTC. Bueno, UMC también incorpora protección de PTC. Y el sensor de falla a tierra externo, como dijimos, va a concentrar el cableado de potencia a través de su ventana y se va a procesar como una entrada digital. Una condición de falla por ejemplo, cuando se programe que quiere contarse con protección de falla a tierra, bueno, la condición va a ser que la DI2, como está ejemplificado acá, tiene que estar activa. Si DI2 está activa, bueno, vamos a direccionar alguna determinada salida para detener al motor. Más o menos de esa forma trabaja el equipo. También podemos conectar un panel de mando externo y un módulo de comunicación externo. Mediante estas distintas posibilidades vamos a hacer el control del motor. Bueno, el equipo es muy potente y tiene posibilidad de hacer muchísimas cosas, diferentes funciones. Pero a la vez tiene que ser algo sencillo, no tiene que ser demasiado complejo. Entonces, trae muchas funciones preprogramadas.
no es necesario hacer ese direccionamiento de si está determinada entrada activa, que se active tal salida. Ese direccionamiento de la entrada a la salida ya está hecho, a través de una lógica preprogramada. Lo que uno va a hacer es elegir cuál de esas lógicas preprogramadas me interesa para mi aplicación. Entonces, como podemos ver, hay diferentes funciones, se llaman funciones de control. Estas funciones de control son modo transparente, modo sobrecarga, modo arranque directo, modo inversor de marcha, modo estrella triángulo, modo, podemos llamar motor de 2 velocidades, modo actuador, que se suele usar para controlar aperturas de válvulas, modo soft starter, que se utiliza para controlar a un arranque suave, no reemplaza a un arranque suave, sino que puede controlar a un arranque suave, por ejemplo, un arranque suave básico que no tenga protección, podemos controlarlo y relevar sus datos a través de este equipo, y también nos permite controlar cargas resistivas. Más allá de todas estas funciones, si fuese necesario hacer algo especial, algo dedicado, también se puede hacer. El equipo es muy potente y toda esa lógica de control, todos esos bloques de programación son editables. A través del software de programación yo puedo direccionar a gusto las entradas y las salidas y formar una lógica especial que sea necesaria para mi aplicación. Entonces también tengo esa posibilidad. Si quiero algo sencillo, elijo alguna de las funciones preprogramadas. Si necesito algo complejo, puedo reprogramarlo a través de un software que me permite editar lógicas de control. Entonces es muy, muy amplio el espectro de lo que se puede hacer con el equipo. Vamos a ver rápidamente algunas de las funciones preprogramadas. En el modo transparente, únicamente el equipo está trabajando como visualizador. No va a hacer nada, no va a conectarse ninguna entrada digital ni ninguna salida digital, solo va a estar relevando datos. Lo estaría utilizando como un visualizador, como un monitor de variables. Eso sería el modo transparente. El otro modo que se puede utilizar es el modo relé de sobrecarga. Nuevamente, tampoco voy a estar midiendo nada, no voy a estar visualizando nada a través de entradas digitales, sino que simplemente esto se va a comportar como un relé de sobrecarga. Va a ser un reemplazo de un relé de sobrecarga. Si seguimos avanzando en complejidad, vamos a tener el modo de arranque directo. Acá lo que podemos ver es que, además de realizar las funciones de monitoreo y de protección, también vamos a incorporar en este caso la función de control. Entonces, ¿qué sucede en este caso? A través de la entrada, las entradas digitales DI4 y DI5, podríamos comandar el arranque y parada del motor. Esto puede ser un pulsador, puede ser un contacto de señal de otro equipo que me dé el arranque. Entonces, yo puedo manejar arranque y parada a través de contactos externos cableados a entradas digitales. Esto me va a accionar una salida digital, la salida digital de O0 se va a accionar y me va a energizar la bobina del contactor K1, en donde se va a cerrar el contactor K1 y va a arrancar el motor. La entrada de I0 sería esta, puede tomar un auxiliar del contactor K1 y darlo como retroalimentación del arranque, como me da una condición de que el motor está en marcha. Esta condición de motor en marcha se puede tomar de dos formas. Yo puedo asegurarme de que el motor está en marcha con este método, tomando un auxiliar del contactor. En realidad, eso lo que me dice es que el contactor se cerró. O bien el otro método es por lectura de corriente. Yo puedo obtener la confirmación de estado del motor por lectura de corriente.
sea, veo que el motor arrancó por la corriente que está consumiendo. Bien, las salidas, perdón, de O2 y de O3 pueden usarse, por ejemplo, para dar una indicación de falla, como vemos en este. Luego se puede hacer un inversor de giro. Básicamente el esquema es muy similar, pero vamos a trabajar con dos contactores. Lo que hace el equipo es controlar a esos dos contactores en función de las órdenes que reciba mediante las entradas. En este caso no vamos a usar 2 entradas, sino 3 entradas. Una entrada va a ser el sentido de giro, digamos, el arranque en un sentido de giro. La otra entrada va a ser el arranque en el sentido de giro inverso. Y la otra entrada va a ser, digamos, el stop, el comando de parada. Nuevamente podemos visualizar el estado del motor arrancado a través de contactos auxiliares de los contactores ingresados a una entrada digital o por confirmación de corriente, como vimos anteriormente. También podemos hacer el típico arranque estrella-triángulo, pero monitoreado, controlado y protegido por UMC. En este caso vamos a utilizar las 3 salidas digitales, como se puede apreciar en el esquema. Y también podemos hacer la función de control modo 2 velocidades. Esto es, digamos, los motores tipo Dalander o motores de doble bobinado, donde el motor trabaja con 2 velocidades. Se hace una conmutación entre 2 conexiones distintas, como sería una estrella triángulo, pero lo que se hace es cambiar el bobinado. Bien, es similar, no voy a entrar mucho en detalle porque no tenemos tiempo. La presentación obviamente la van a recibir y la grabación de la charla también. Otra función de control preprogramada es el modo actuador, que sirve, por ejemplo, para controlar el accionamiento de válvulas. El modo soft starter, en un arranque suave básico, como podría ser en el caso de ABB, la línea más básica es la PSR. En ese caso no tiene comunicación ni protección. El equipo se puede vincular o proteger a través de UMC. Y el modo carga resistiva también podemos utilizarlo. No es exactamente un modo preprogramado, sino que es más una adaptación de otro módulo, pero lo podemos utilizar para controlar cargas resistivas. Estas serían todas las funciones que se puede hacer con UMC. Luego, si vamos a las protecciones, ¿qué protecciones nos da este equipo? Bueno, principalmente, obviamente tiene que estar la protección de sobrecarga. Según IS 60947 tenemos distintas clases de sobrecarga. Como mencionamos antes, está relacionado con el tiempo de arranque. Y bueno, este equipo nos permite elegir la clase, desde 5, 10, 20, 30 o 40, en función de cuánto tarde el motor en arrancar. O sea, dependiendo si el motor es arranque liviano, normal o pesado, vamos a ir eligiendo este tipo de clase de protección. Nos permite ver, calcula una carga térmica del motor, con lo cual sabemos, en caso de que haya disparado la protección de sobrecarga, cuánto tiempo le falta para enfriarse para poder rearrancar, o en una condición de funcionamiento determinado, cuánto tiempo podría estar trabajando en esa condición hasta que se produzca un disparo. Nos calcula esos dos variables. Este periodo de enfriamiento, este proceso de lo que sería el reset de un relé térmico tradicional, en este caso nosotros lo podemos elegir si lo va a trabajar en base a la carga térmica que calcula o por tiempo. Yo puedo establecer un tiempo determinado si quiero que, bueno, el reset de la sobrecarga sea
pasado un tiempo determinado, eso es ajustable. Bien, y en este caso esta protección se puede ajustar tanto un nivel de alarma como un nivel de falla, un nivel de disparo, para tener una prealerta, un aviso antes de la condición extrema de falla. Protección de rotor bloqueado. Esta protección va a estar presente en el momento del arranque, en el caso de UMC trabaja de esa forma, y está pensada para proteger y mecánicamente la máquina está trabada, bueno, que no se queme el motor y que no se rompa ninguna parte mecánica. Lo que va a suceder es que, digamos, en el momento de arranque, siempre el motor toma una corriente elevada, pero tiene una característica, digamos, que la corriente sube y va bajando. En lo que es un rotor bloqueado es como que se bloquea, se establece una corriente elevada y se mantiene en el tiempo y no varía. Entonces es una corriente de rotor bloqueado, una corriente de bloqueo. Bueno, este umbral es ajustable. Yo puedo establecer un valor de corriente de bloqueo y tener esta protección en este caso de falla. Una vez que el motor arrancó, se pasa a otro tipo de protección, que es la protección específicamente de corriente, de sobre y subcorriente. En el mismo gráfico podemos ver donde lo que sería la corriente nominal, podemos establecer la sobrecorriente, que sería la zona roja, con dos niveles. Un nivel de alarma, que nos avisa que está acercándose a una condición de falla por sobrecorriente, y el nivel de disparo, donde ya directamente va a desconectar el motor por sobrecorriente. Si la corriente disminuye, va a suceder lo mismo. Podemos establecer un nivel de alarma y otro de disparo. Esto es muy útil, por ejemplo, para el manejo de bombas, para que una bomba no se quede en vacío. En ese caso, pierde la refrigeración propia del fluido y se puede quemar. O bien nos sirve para detectar que se cortó una correa o se rompió un mancho. La baja de corriente implica que el motor no está forzado, no está haciendo fuerza. Evidentemente algo pasó con la carga. Otra protección que tenemos es la protección por sobretemperatura del bobinado del motor, hecho mediante termistores, que son sensores incorporados dentro del motor. Suele haber uno por cada bobinado, a veces también hay uno por cada rodamiento. Bueno, todos estos sensores se cablean a la entrada analógica de UMC, que va a detectar esta condición de sobretemperatura. Acá el gráfico lo que muestra es cómo varía la resistencia en función de la temperatura, ¿no? A un determinado nivel de temperatura se produce un pico de variación de resistencia. Eso el equipo lo detecta como falla y manda a detener el motor. Lo interesante es que no solo va a actuar en condición de falla de sobretemperatura, sino que también va a actuar en condición de falla del sensor. Es decir, el sensor PTC está dentro del motor y se cablea al módulo principal de UMC. ¿Qué pasa si el cable se corta? Bueno, nos quedamos sin señal. En ese caso también actúa. Va a dar una alarma o disparo, según como esté seteado, por circuito abierto, por cable cortado del sensor. ¿Qué pasa si en el camino los dos cables del sensor se tocan, se pelan, se tocan entre sí? ¿Qué es lo que va a ver el equipo? Va a ver que la resistencia bajó a 0 o a un valor muy bajo. Digamos que va y vuelve la señal sin ninguna oposición en el camino. Entonces también detecta la condición de cortocircuito de la sonda, donde se estén tocando los dos cables. Entonces protege por temperatura y también detecta la falla en el sensor. Bien. Protección de falta de fase, secuencia y desbalance. Con el módulo principal podemos tener estas protecciones, pero basados en la corriente. Sin necesidad de ningún accesorio adicional, podemos detectar
que falta una fase o que hay un desbalance. Una vez que el motor arrancó, detectamos estas anomalías en corriente. Si agregamos el módulo de tensión, vamos a tener esta protección también digamos, inicialmente. Sin arrancar el motor, detectamos esta condición de falla. Por ejemplo, la falta de fase, que va a evitar el sobrecalentamiento del motor. Cuando el motor está trabajando en dos fases, tiende a compensar la falta de esa fase con las otras dos, incrementa la corriente, incrementa el calor del motor. El desbalance de fases también se puede detectar con este módulo. La secuencia de fase, que previene la rotación en sentido opuesto, lo cual puede provocar accidentes a personas o daños en equipos o daños en las máquinas. En algunos casos puede ser muy peligroso, en el caso de una trituradora, si es una cinta transportadora, puede caer lo que esté transportando, si es un compresor se puede dañar el propio compresor. Entonces, la secuencia es algo importante a proteger en un motor. Con UMC tenemos esta protección incorporada. Bien. Además, además de estas protecciones, también se incorpora lo que es sobre y subtensión, y se incorporan la medición de variables. Digamos, cuando combinamos tensión y corriente podemos medir todas las potencias, coseno phi, energía y demás. Entonces, distintas protecciones con los módulos adicionales. Protección de falla tierra, como vimos anteriormente, el módulo principal tiene la posibilidad de medir fugas a tierra del orden del 20% de la corriente nominal. Si necesitamos una sensibilidad mayor, vamos a hacerlo a través de el toroide externo SEM11, como vimos que se ingresa como una entrada digital del módulo principal. Bien, y por último la parametrización. La verdad que es bastante sencilla. Como vemos acá en el panel de mando, la navegación por el panel se hace a través de estas 4 teclas principales. Estas 2 flechas son de las flechas de navegación de los distintos menús, y estas 2 teclas son teclas de función que va a aparecer en esta parte del display, como venían los viejos telefonitos antes de los smartphones, que tenían alguna palabrita por acá o por acá. Bueno, esto se accede con estas teclas de función. Bien. Para lo que es la parametrización del equipo, una parametrización básica para sacar el motor andando, no hace falta nada más que utilizar este panel para elegir la función de mando. De las funciones preprogramadas, elegimos una y configurar la corriente nominal del motor. Entonces, con eso ya van a estar activas las protecciones de base y, por ejemplo, el arranque directo, si elegimos esa función. Entonces, es muy sencilla la protección, la parametrización básica para sacar al motor en funcionamiento, es muy sencilla. Si queremos hacer una programación más avanzada, más dedicada, bueno, alternativamente también se puede configurar este equipo a través del sistema de control por comunicación o mediante la PC con un software dedicado para la programación vía el cable USB que se conecta en el panel. Dentro de lo que es la parametrización básica por panel, vamos a ver que vamos a ir navegando por el panel. Esta es la primera pantalla que aparece. Con las flechas nos vamos a ir moviendo. Estos serían las lecturas que vemos sin entrar en la programación, las lecturas que se ven. Vamos a ver la corriente del motor expresada en porcentaje. Luego podemos ver la corriente del motor en valor absoluto, en ampere. Podemos ver los distintos valores de tensión entre las distintas fases. Vamos a visualizar
la potencia activa, el factor de potencia. Esto es lo que les comentaba antes de ver qué entradas digitales están activas o no. Lo mismo con las salidas. Y en lo que es la comunicación, entrando en esta parte de Motor Management, este ejemplo está en inglés, pero recuerden que el panel también se puede elegir el idioma español. Entrando en Motor Management, en la parte de protección o comunicación o visualización de entradas, salidas, digamos, módulos adicionales, el display, acá es donde se puede elegir, por ejemplo, los idiomas, y la zona de mantenimiento. Dentro de lo que es específicamente para elegir lo que nos interesa para hacer funcionar el motor, se va a ver dentro de Motor Management, vamos a elegir alguna de estas funciones. Pongamos que elegimos la función arranque directo, que sería la más típica. Bueno, con esto ya el relé está configurado. Entrando acá y seleccionando el modo de funcionamiento, ya está configurado para andar, no es nada complicado. Digamos, muy sencillo, se puede programar fácilmente. Y luego elegimos las funciones de protección que queremos elegir. Lo más importante es setear la corriente nominal del motor. Bien, en caso de usar transformadores de corriente externos, existe algo que es un factor de multiplicación, que es la relación del TI. Digamos, todos los demás parámetros son ajustables y se pueden ir modificando y agregando funcionalidades. Pero en el caso de que queremos hacer algo básico para probar, para arrancar el motor, con simplemente hacer esto, elegir la función de control y setear la corriente nominal, la puesta en marcha ya ha finalizado, ya está lista para funcionar. Así que es bastante sencilla la programación del equipo. Bien, para finalizar, ¿por qué elegiríamos UMC? Bueno, UMC es el equipo ideal para comandar, proteger, diagnosticar y monitorear sus motores más importantes. Como vimos al principio, en motores críticos donde no pueden fallar, donde una falla en el motor trae aparejado problemas más graves, necesitamos tener un control permanente del motor, un diagnóstico del mismo y saber todas sus variables, en qué estado están. Entonces, independientemente de la potencia del motor, este es un equipo muy útil para esa funcionalidad, para poder levantar datos y tener control de todos los estados, maniobras, relevamiento de horas de funcionamiento, picos de corriente, log de eventos, etcétera, etcétera. Entonces es un equipo ideal para este tipo de funciones complejas en motores críticos. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Si hay alguna pregunta, la respondemos ahora o bien pueden consultar por mail en la semana como les quede más cómodo. Rafa, tenemos varias consultas, te las voy a ir leyendo. De todas maneras, en el día de mañana van a estar recibiendo la grabación y la presentación, junto con el contacto también de Rafael. En caso de que surgiera alguna consulta más adelante, también van a tener su correo para poder escribirle. José nos consultaba, tengo un motor crítico de 6,6 kilovolts, arranque por autotransformador. ¿Se puede utilizar UMC o qué se recomienda? No porque 6,6 ya no es baja tensión. Ahí ya estás hablando de media tensión. Ahí te recomendaría una protección del tipo REM, un REM 610, 615, 630 dependiendo, pero ya es otro tipo de protección. Digamos, no está dentro de los productos que yo manejo, pero sí es una solución de ABB de protección de motor de media tensión. Ok. Después otra consulta de Vladimir nos dice, tengo un variador de frecuencia sin protocolo de comunicación. ¿Podría usar el UMC para hacer el monitoreo de la carga? Si fuera así, ¿en qué posición se colocaría el UMC? ¿Aguas arriba o aguas abajo?
Bueno, del variador. sí, eso sería lo que el primer modo de función que expliqué, que es el modo transparente, donde vos únicamente lo que estás haciendo es leer datos, estás levantando información, relevás datos. Entonces, si vos tenés un equipo sin comunicación, con este equipo podés darle comunicación a ese otro. Sería indistinto que estés arriba o abajo. Yo, digamos, como consejo me pondría más cerca del motor para levantar la información. Pero, digamos, sí, perfectamente se puede hacer lo que querés. Así. Si no tenés ninguna otra solución más práctica o más económica, sí, de hecho es una de las funciones de este equipo, el modo transparente, levantar información. Así que podés usarlo perfectamente para eso. Ok, otra consulta de Mario nos dice, ¿los módulos de comunicación Ethernet requieren alimentación? ¿Puede el UMC alimentarlos? Eh, sí y sí. Todos los módulos necesitan alimentación. Los que van enchufados, digamos, al propio UMC reciben la alimentación de, de, este, de este módulo principal. Cuando se hace un montaje separado, necesitas llevarle alimentación externa, desde una fuente de tensión. Entonces, sí, digamos, podés hacerlo, podés tomarlo de propio UMC o con una fuente externa. Ok, te leo otra consulta de Walter. ¿Cuál sería el tiempo de vida de la UMC? No, a ver, el tiempo de vida depende de muchas cosas, ¿no? De la condición de funcionamiento, de la temperatura de la sala, de si hay polvo, si no hay polvo, es electrónica, no tiene, no tiene un desgaste como puede tener otro equipamiento en lo que es maniobra. Tiene contactos de relé, de salida, con lo cual lo que es el desgaste mecánico viene por ese lado, pero no tiene mucho desgaste, puede durar, no sé, 10 años, es tirar un número, no es un dato específico la vida útil del equipamiento porque, como te menciono, depende de muchísimas cosas, pero al no tener grandes componentes móviles que generen un desgaste mecánico, la vida útil es alta. Ok, está claro. Esto no es una consulta, pero igual lo voy a leer. Javier nos dice, tenemos 3 motores de 75 HP con arranque estrella triángulo. Estamos viendo la posibilidad de instalar arranques suaves, pero esto me hace repensar el tema del control de las protecciones. Nos dice que va a estudiar más el tema y que te va a requerir información posteriormente. Perfecto, cualquiera sea la solución que elijan, ABB tiene producto para eso, así que sea por el lado de UMC o por el lado de arranque suave, seguro que te voy a poder dar la respuesta que mejor te acomode a la solución. Ok, acá Vladimir hace una aclaración, entiendo, sobre lo que recién respondía. No habría problema con la señal de salida del variador, ya que es una señal PWM, si se colocaría aguas abajo del variador. Hace referencia a la Bueno, otra consulta. sí, con el tema de los variadores vos tenés una complicación más que, digamos que la señal no es senoidal, vos vas a tener presencia de armónicos y te puede traer alguna complicación. Eh, de hecho, no sé, también si pusieras un guardamotor, también te va a traer complicación. Eh, hay que ver, estudiar bien el caso, ¿no? En el hecho de te conviene poner o no arriba o abajo eh, esta protección UMC. En Ok, cualquier caso, tenemos que verlo bien, como conviene. perfecto. Una consulta que surgió recién también, Mario nos dice, ¿se ofrece en versión de tarjetas barnizadas para ambientes agresivos? Sí, sí, sí. Eh,
Yo hablé de dos versiones nada más, que son las básicas. El módulo UMC 100.3 vienen 6 versiones. Son 3 versiones distintas para 2 niveles de tensión, por eso son 6. Yo hablé de 220 y 24, las tensiones de alimentación. Eso mismo de 220 y 24 se replica en el modelo base, que es el que vimos. Después viene un modelo ATEX con certificación ATEX, que es para ambientes, áreas, zonas clasificadas, ambientes explosivos con potencialidad de zonas explosivas. Y la tercera versión es con placas barnizadas para ambientes agresivos, donde puede haber, no sé, en el aire, que haya algún componente químico vaporizado que dañe al equipo, viene con placas barnizadas para protegerse de este ambiente agresivo. Entonces son 3 versiones: la estándar, la ATEX y la de placas barnizadas, tanto en 220 como en 24. En sí son 6 modelos diferentes. Ok, bueno, esa era la última consulta que tenemos. Bien. Como les decía anteriormente, mañana van a recibir la grabación y la presentación junto con el contacto también de Rafael. Cualquier consulta que surgiera más adelante le pueden escribir a él o a mí y bueno, les haremos llegar la respuesta correspondiente. Les agradezco a todos haber participado y Rafa, te dejo para que hagas el saludo final. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en esta charla y espero que les haya sido útil, y como les mencioné, quedo a disposición para cualquier consulta o cualquier profundización que quieran hacer en el tema. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Buenas tardes.